Aquí tenemos algunas referencias. Por ejemplo, Carlos Spurgeon decía, debemos interesarnos en la política porque es un terreno en el que podemos rendir un servicio a Dios y al hombre. Esta cita proviene de varios salmos y discursos de Spurgeon sobre la ética cívica y el compromiso social. Otra también de Spurgeon dice, un cristiano no puede ignorar sus responsabilidades cívicas, debe trabajar y votar como ciudadano del cielo. Esta cita se encuentra en varias obras de Spurgeon, incluyendo sus sermones y escritos sobre la responsabilidad cristiana en la sociedad. Por otro lado, Juan Calvino decía que la política no debe ser ajena a la religión y a la piedad cristiana. Esta cita se encuentra en la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Martín Lutero decía, un príncipe cristiano debe gobernar todas sus posesiones como si fuera un pastor con respecto a sus ovejas, a quienes se les ha confiado. Juan Wesley decía, no puedo dejar de pensar que los gobernantes cristianos están, en cierto sentido, investidos con un poder espiritual como si fueran ministros de Dios, designados por él para gobernar a sus súbditos. Y Juan Knox decía, no temáis reprobar los vicios de los príncipes, aun cuando podáis sufrir por ello, porque así como os fue ordenado obedecer a vuestros príncipes, también os fue ordenado temer a Dios y honrarle. Por desgracia, estas citas fueron sacadas de ChatGPT 3.5 y como nosotros somos personas muy serias, por supuesto, no podemos creer en lo que nos dice ChatGPT 3.5. Encontré también este meme por ahí de Charles Spurgeon que dice, solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando. Pero por supuesto, no podemos confiar en ChatGPT 3.5 y en los memes como nuestra principal fuente de información. Así que veamos por un momento algo que dijo Juan Calvino en la Institución de la Religión Cristiana. Hay que distinguir dos jurisdicciones, la espiritual y la temporal. Para no tropezar en esta piedra, advirtamos en primer lugar que hay un doble régimen del hombre, uno espiritual, mediante el cual se instruye la conciencia en la piedad y el culto de Dios, el otro político, por el cual el hombre es instruido en sus obligaciones y deberes de humanidad y educación que deben presidir las relaciones humanas. Corrientemente se suelen llamar jurisdicción espiritual y jurisdicción temporal, nombres muy apropiados con los que se da a entender que la primera clase de régimen se refiere a la vida del alma y la otra se aplica a las cosas de este mundo, no solo para mantener y vestir a los hombres, sino que además prescribe leyes mediante las cuales puedan vivir con sus semejantes santa, honesta y modestamente. Porque la primera tiene su asiento en el alma, en cambio la otra se preocupa de las costumbres exteriores. A lo primero podemos llamar reino espiritual, a lo otro reino político o civil. Hemos de considerar cada una de estas cosas en sí mismas según las hemos distinguido. Por otro lado, bueno, tal vez, de hecho, Calvino, así también como Lutero, ha sido visto como alguien que ha contribuido al campo de la política. De hecho, el término calvinista es considerado más bien no tanto o solamente una corriente teológica, sino que en Holanda básicamente es un partido político. Y de hecho tienen ellos el Partido Político Reformado, que ha estado vigente ya desde el año 1918. Ha sido una minoría, pero ha ido creciendo de a poco hasta lograr 3 posiciones en el gobierno, digamos. Entonces, claramente el pensamiento de Calvino era que el cristiano puede involucrarse en política y fue la influencia de Calvino en la política de tal manera que hay un movimiento o un partido político inspirado también en quizá ideas de Calvino. Si miramos a tiempos más recientes, por ejemplo, esta es una página que se llama The Gospel Coalition o Coalición por el Evangelio, y pregunta, ¿por qué los cristianos debemos abogar por una sociedad justa? Entonces, de alguna manera, esta página claramente argumenta que el cristiano debería, de alguna manera, estar involucrado. Buscando acá, podemos encontrar, por ejemplo, temas relacionados a opiniones sobre el campo de la política y cómo los cristianos deberían actuar en base a ello. Veamos un momento un video de un pastor de tiempos recientes preocupado por este tema.
Como diría Edmund Burke, un filósofo irlandés y miembro del Parlamento hace años atrás, lo único que tiene que ocurrir para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Por tanto, esta es una buena oportunidad para recordarnos a nosotros mismos la necesidad imperante que tenemos de poder expresar nuestras ideas y de poder abrir nuestras voces para que lo que nosotros creemos, nuestras convicciones puedan ser expresadas y puedan correr en un momento tan crucial como el que estamos viviendo. En momentos como lo que el mundo y la sociedad nuestra está viviendo, ningún precio a pagar es alto. Y la razón por la que digo eso es porque estamos en medio de un terremoto moral que está sacudiendo las bases de nuestra sociedad, y aquellos de nosotros que tenemos una conciencia social necesitamos entonces salir adelante y poder pronunciarnos y denunciar aquellas cosas que están amenazando precisamente el futuro de las generaciones que vienen.